Bienvenidos hermanos a este tercer día de esta semana evangelística del proyecto Miel, que lleva por título la mayor historia que impactará tu vida. Sí, esta semana ha comenzado del día 23 y finalizará el día 30 en el culto divino. Anímate a poder participar con nosotros en esta linda semana de muchos temas que van a fortalecer nuestra alma. Ahora los invito a que podamos inclinar el rostro para comenzar este tercer día, de forma fortalecida. Inclinemos el rostro para orar. Amoroso Padre, te damos las gracias por tu infinito amor, por tu misericordia hacia nosotros, Señor, y también porque tú nos muestras el camino para poder ir en el camino de rectitud y ir tomado de tu mano, superando cada obstáculo en nuestras vidas. Señor, sabemos que cuando estamos contigo, Señor, podemos vencer al enemigo, podemos estar seguros que nuestra victoria está con nosotros, y queremos también que tú estés con cada una de aquellas personas que aún no te conocen, para que ellos puedan conocer de ti, para que ellos se sientan cerca de ti, para que ellos puedan entender que la mejor solución eres tú. Señor, quédate especialmente con ellos y con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Buenos hermanos, los invito a que podamos llenar nuestra alma con el canto lema que nos acompañará durante toda esta semana, que lleva como título La mejor decisión. Un canto lleno de amor, fortaleza y esperanza. En el mundo de hoy necesitas tomar tu decisión. Hay violencia y maldad, destrucción y temor, mucho dolor. Te puedes preguntar qué rumbo seguir. Hoy debes tomar la mejor decisión. La mejor decisión es Jesús. Por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él, esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Si tu corazón se rompió y no tienes ya más a dónde ir, y si sientes pesar, penas y llorar, no puedes más, te quiero presentar la mejor decisión, la mejor decisión para siempre es Jesús. La mejor decisión es Jesús. Por ti su vida entregó en la cruz.
Bueno, el turno de la predicación, el tema central de este tercer día, titulado Mediación, obra imprescindible. Hoy nos acompaña el hermano Daniel Inostroza. Él tiene la hermosa bendición de poder llevar este tema a cada uno de nosotros. Entonces, dejamos a nuestro hermano con este tema. Muy buenas noches, mis hermanos queridos, mis amigos y amigas que nos visitan nuevamente en esta tercera noche de esta gran semana de campaña que tenemos, la mayor historia que impactará tu vida, nuestras vidas. Es un gratísimo placer para mí el poder nuevamente saludarles a ustedes, mis amigos y amigas que nos acompañan de este hermoso distrito de Barros Aranas. Aquí están hartos lugares convocados, desde Quieble hasta Barros Aranas, y nuevamente reitero mis cariños y mis saludos. Esta tercera noche vamos a tocar un tema bastante importante, ya que tiene que ver con el trabajo maravilloso que hace nuestro Señor Jesús en nuestro favor y cómo Dios tuvo que organizar este proceso para que pudiera llevarse a cabo y nosotros pudiéramos ser salvados por su trabajo. A modo de resumen, la primera noche, para aquellos hermanos, amigos y amigas que no pudieron estar, vimos cómo es que entró el pecado, ¿cierto?, y en este mundo en el cual nosotros vivimos, cómo se originó, en qué lugar se originó. Pudimos ver que las escrituras nos enseñan de que se originó en un ángel querubín, ¿cierto?, llamado Lucifer. Ese era su nombre, que existía en el cielo. Dios lo creó, en el corazón de él desafortunadamente se generó esto que era nuevo para el cielo y desconocido también, pero no para Dios. Dios siempre conoció la posibilidad de que esto pudiera ocurrir. Desafortunadamente vimos también, ¿cierto?, que la Biblia nos enseña de que esto se trasladó a la tierra, donde nosotros vivimos y habitamos hoy, y toda la raza humana quedó infectada. Todos nosotros, nuestros hijos, los abuelos que tienen sus nietos, todos estamos infectados con la naturaleza del pecado. El mal se ha erradicado aquí, en este lugar, y también hemos visto en los estudios anteriores que este será el último campo de batalla. Afortunadamente Dios tiene un plan, y ese plan fue ideado desde antes de la fundación del mundo, incluso para que esto llegara a su fin. El sufrimiento que nosotros en muchas ocasiones hemos tenido y el mundo tiene hoy, llegará a su fin. Pudimos ver también lo que causa el pecado en nuestras vidas cuando nosotros participamos del pecado. Pudimos ver que el pecado nos separa de Dios, que produce un muro de separación, ¿cierto? Que la paga del pecado también es la muerte, y no es la muerte que nosotros conocemos hoy en día de algún ser querido que falleció por X razón, enfermedad o accidente, sino la consecuencia del pecado es aquella muerte donde el ser humano nunca más tiene la posibilidad de volver a levantarse. Es la muerte eterna, que no es esta, es otra. Pudimos ver también, ¿cierto?, la maravillosa promesa que Dios hizo en el libro de Génesis capítulo 3 y versículo 15 a nuestros primeros padres cuando ellos recién cayeron, ¿cierto? Dios alumbró un rayo de esperanza en su corazón, haciéndoles saber que nuestro querido Salvador, el propio Hijo de Dios el Padre, vendría tomando la naturaleza humana para poder remediar aquello que nosotros malogramos al principio y de esa forma poder rescatarnos. Hoy, en nuestro tema de hoy, veremos, ¿cierto?, un maravilloso plan de salvación que Dios ilustró en el santuario terrenal, copia del verdadero santuario celestial, y de esa forma Dios quería no solamente ilustrar el plan de salvación, sino también Él quería convivir con su pueblo, vivir al lado de su pueblo, porque ese es en realidad el sueño de nuestro Dios, siempre ha sido así. Quisiera invitarlos, mis hermanos, para poder orar, para que sea únicamente nuestro Dios quien nos acompañe en este momento a través de su Santo Espíritu y pueda dirigirnos en este hermoso tema. Los invito a orar.
Querido Padre Celestial que moras en los cielos y en alguna medida con nosotros estás en este momento, quisiéramos agradecerte por tu maravillosa compañía. Quisiéramos también agradecerte, Señor, por el privilegio que tenemos de compartir el mensaje de salvación con nuestros amigos y amigas que nos acompañan en esta ocasión. Hemos visto temas importantes que tienen que ver con nuestras vidas y la decisión que nosotros tomaremos a medida que nosotros vamos conociendo estas cosas, Señor. Quédate con nosotros y con nuestros amigos allí en sus casas, en sus hogares. Amado Dios, te lo agradecemos por Jesús. Amén. Vamos a pasar entonces a la primera imagen para poder ya iniciar nuestro tema. La mayor historia que impactará tu vida. La mediación, obra imprescindible. En el libro de Éxodo, capítulo 25 y el versículo 8, hay una pregunta arriba que dice, ¿qué pidió Dios a los israelitas en el desierto? Debemos recordar que cuando el pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto, por más de 400 años, aproximadamente 430 años, estuvo allí esclavo. Dios libertó a su pueblo por medio de su siervo Moisés, elegido también de entre ellos. Y cuando Dios sacó con su brazo poderoso a su pueblo de de Egipto, lo llevó al desierto, porque allí quería entregar algo importante. Y pidió algo muy importante también a Moisés. Y el pedido fue, en el versículo 8 de Éxodo 25, dice así, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Nosotros, si vamos al principio, Dios siempre quiso permanecer junto a nosotros. De hecho, la primera pareja, Adán y Eva, nuestros primeros padres, ellos tuvieron el privilegio, el primer sábado y de ahí para adelante, el privilegio de poder ver a Dios cara a cara. Este privilegio debían disfrutarlo también toda su descendencia de ahí para adelante. Desafortunadamente, por la entrada del pecado, solamente ellos pudieron disfrutar ese privilegio. En los tiempos de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto, Dios consideró algo importante para poder, en alguna medida, vivificar ese sueño que una vez existió en el corazón de Dios y sigue existiendo todavía. Dios pidió entonces al pueblo que hicieran un santuario porque Él quería habitar en medio de ellos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva en qué consistía el santuario. El santuario tenía dos partes importantes. Allí en la imagen, ¿cierto?, se encuentra un patio que se llama el atrio. Ese era el nombre que recibía el patio. Y aquella carpa que está más al fondo, ¿cierto?, que era un campamento donde tenían dos lugares. Uno era el lugar santo, que era el lugar más grande. Allí se encontraban algunos muebles que vamos a ver más adelante. Y el otro lugar era llamado el lugar santísimo. Era un lugar mucho más pequeño, donde solamente se encontraba un mueble, pero en ese lugar pequeño sucedía algo muy importante. En el lugar santo, que era la habitación más grande del santuario, se encontraban tres muebles, como dijimos. Uno de ellos era la mesa de la proposición, donde habían 6 panes allí. El segundo mueble que se encontraba justo frente a las cortinas era el altar de incienso, y a la izquierda, ¿cierto?, entrando hacia el frente, ¿cierto?, se encontraba el candelero también con sus 7 brazos. Todos estos muebles estaban recubiertos de oro. La estructura en sí era de madera de acacia y estaban cubiertos por oro por fuera y por dentro. En el lugar santísimo, que era la habitación más pequeña del santuario, se encontraba un solo mueble y este era el arca del pacto. Este mueble muy importante era muy significativo porque tenía medidas específicas, tales como los otros muebles también que pasaron,
pero esta tenía una medida específica y era de 2,5 codos su largo, por 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. La tapa que tiene y que pueden ver ustedes arriba era llamada el propiciatorio. Esta tapa era de oro entero, labrado a martillo. Los ángeles eran labrados a martillo. Una de las alas de los ángeles, que estaba uno frente al otro, los dos tenían las alas, una de las alas hacia abajo, con la mirada hacia abajo también, y con las otras alas cubrían su rostro, en señal de reverencia, porque en medio de esos dos querubines se encontraba y se dejaba ver la luz que era la gloria de Dios. En el lugar más importante del santuario, que era el lugar santísimo, entonces se encontraba el arca del pacto, donde en medio de estos dos querubines labrados a oro, de oro puro, ¿cierto?, se dejaba ver la gloria de Dios. En el atrio, que es el patio, o que era el patio, frente al atrio se encontraba, por supuesto, la entrada al santuario, pero en el atrio mismo se encontraban dos artefactos. Uno de ellos era el lavacro, donde el sacerdote, cada vez que ministraba en el lugar santo, debía lavarse las manos, ¿cierto?, y los pies para poder entrar, para poder purificarse, digámoslo así. Y anterior al lavacro, antes de llegar al lavacro, la primera parte cerca de la entrada del atrio estaba el altar del sacrificio. En ese altar del sacrificio, todos los días, en la mañana y en la tarde, se llevaban corderos para poder ser sacrificados. Aquellos corderos, cierto, representaban lo que sería el sacrificio más grande hecho por el universo y entregado por el cielo mismo hacia nosotros, que era el sacrificio hecho por Jesús. ¿Quiénes ministraban en el santuario? En el lugar santo, los sacerdotes ministraban todos los días. Habían sacerdotes designados por Dios, cada uno de ellos tenía su tiempo y su día para poder ministrar en ese lugar importantísimo, pero en el lugar santísimo, que era el lugar más delicado tal vez del santuario terrenal, donde se hacía presente la gloria de Dios, solamente podía entrar el sumo sacerdote, y no todos los días, sino una vez al año. Dijimos que en el altar de sacrificio, donde se hacían los sacrificios en la mañana y en la tarde, se sacrificaban los corderos allí, ¿cierto? En Juan 1:29 sale la respuesta de la pregunta que sale más arriba, dice, ¿a quién representaba el cordero sacrificial? El texto dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, quien era primo de Jesús, aproximadamente unos 5 o 6 meses mayor que Jesús, ellos no se conocían entre sí, solamente en ese lugar, en el río Jordán, ellos se pudieron conocer. El Espíritu Santo le hizo saber a Juan, ¿cierto?, que allí venía Jesús, quien era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios, quien lo declara Juan en el momento en que iba a bautizarse, era el Cordero que prefiguraban los corderos ciertos sacrificados en el santuario terrenal. ¿Se acuerdan? Todos los días, mañana y tarde, se sacrificaban corderos representando a Jesús. Ahora, unos miles de años más adelante, hace 2000 años atrás aproximadamente, Juan, primo de Jesús, quien era quien bautizaba en el río Jordán, ve a Jesús viniendo ahora, y el Espíritu de Dios le hace saber a Juan que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos 9:24, ¿cómo era considerado el santuario terrenal? Dice el texto, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario. Quiere decir que el santuario que tuvo el pueblo de Israel solamente era copia, ¿cierto?, de uno verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. El texto habla de que cuando Jesús murió por nosotros,
como Cordero perfecto, sin mancha ni arruga, representaba, ¿cierto? Él era el cumplimiento, ¿cierto?, de los corderos que eran solamente representación de Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El texto también enseña de que ahora Jesús, como el Cordero perfecto, sin mancha, ahora entraba al santuario no hecho por manos humanas, que fue solamente copia del verdadero santuario que se encuentra en el mismo cielo, y él se presentó ahora ante Dios en favor nuestro, y está presentándose hoy en favor nuestro. Qué maravilloso esto de que tenemos un sumo sacerdote, alguien que fue sacrificado por nosotros y por nuestros pecados. ¿Dónde entró Jesús cuando ascendió a los cielos? Hebreos 4:14 dice así: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrándonos a la fe que profesamos. El texto enseña de que Jesús fue y es el Hijo de Dios, a quien nosotros tenemos como el gran sumo sacerdote. No es un ser humano como en los tiempos de Israel, sino a Dios mismo, hecho ser humano, quien entró en el santuario, en el verdadero santuario de los cielos, para poder interceder por nosotros. En el libro de Hebreos, los versículos 11 al 12 del capítulo 9, sigue diciendo así: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho de manos humanas, es decir, no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, como se hacían en el pueblo de Israel, ¿no? Sino con su propia sangre, logrando así el rescate eterno. Cuando el pueblo de Israel llevaba sus corderos, ellos ponían sus manos sobre la cabeza del cordero y simbólicamente ellos transferían los pecados al cordero. Este cordero hemos visto que representaba a Jesús. Cuando Cristo vino hace 2000 años aproximadamente, Él como Cordero perfecto murió por nosotros, y nuestros pecados, cada vez que nosotros acudimos a Cristo, son transferidos también de manera simbólica a Él, y de manera literal. Ya no es simbólico, antes era simbólico, pero hoy de manera literal nuestros pecados son transferidos a Él, y su sacrificio cubre aquellos pecados y nos llena de perdón para nosotros. ¿Qué evidencia tenemos de la existencia de un santuario en los cielos? ¿Cómo podemos nosotros descubrir que la realidad de un santuario en el cielo existe? En Hebreos 8:2 dice lo siguiente: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. De aquel verdadero tabernáculo. No es un invento, mis hermanos, de un grupo de cristianos. Las Sagradas Escrituras nos afirman de que existe un verdadero tabernáculo, que era, la muestra literal y real de lo que aquí en la tierra era una copia simplemente. Y ese santuario lo levantó Dios mismo con sus propias manos, y no el hombre, como dice Hebreos 8:2. Hebreos 9:11, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Existe un tabernáculo en el cielo, existe un sumo sacerdote en el cielo, existe un arca del pacto en el cielo. Todas las cosas que estaban en el santuario terrenal existen en el cielo. Apocalipsis 11:19 dice lo siguiente: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo.
y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis afirmando nuevamente, ¿cierto?, de que el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando se encontraba allí preso, ¿cierto? Dios le mostró en visión y él vio a Dios también, ¿cierto? En el templo. El templo fue abierto en el cielo y él pudo ver, ¿cierto?, el arca del pacto que se veía allí en el templo. ¿Qué hace Cristo en el santuario celestial? Es una buena pregunta. ¿Qué hace hoy Jesús en el santuario celestial si existe un santuario allá? Hebreos 7:25 al 26 responde: por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Yo diría por nosotros. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Dios es el único que puede salvar por completo, mis queridos amigos. Y quien se acerca a nuestro Dios, Él está allí siempre para interceder. Jesús, como nuestro único mediador y sumo sacerdote, cada vez que nosotros caemos en pecado, cada vez que nosotros ofendemos a Dios o a alguien tal vez, podemos ir con libertad a nuestro Dios el Padre, y Cristo, quien hoy está en el santuario celestial, intercede por nosotros. Primera carta de Timoteo 2:5. Además de Jesús, ¿puede alguien más interceder por nosotros ante el Padre? Esta pregunta es muy interesante, ya que en el pensamiento de muchos corazones humanos hoy se buscan a otras personas como intercedores ante Dios o intercesores ante Dios. Pero las Escrituras nos dicen lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es este ser? ¿El único mediador? Jesucristo, hombre. Jesús es el único ser maravilloso que vino a este mundo, que tiene la facultad y el privilegio de interceder ante Dios el Padre, y lo hace por nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Este texto es mucho más claro aún. Las propias palabras de Jesús indican y enseñan de que no hay otra forma de llegar al Padre si no es por medio de Jesús. No hay otra forma de ver la verdad sino a través de su propia persona, y no hay otra forma de llegar a la vida eterna si no es por el aceptar el sacrificio hecho por Jesús. 3 razones importantes entonces. ¿Es Dios hombre? Porque Jesús, tomando la naturaleza humana, se hizo hombre, 100% hombre. Él, en su naturaleza humana divina, no cometió pecado, y él en su naturaleza humana divina murió por nosotros. Hay personas que pueden pensar de que Jesús nunca cometió pecado porque él era Dios. La verdad es que él es Dios, era Dios, pero no cometió pecado no siendo en forma de Dios, sino en su naturaleza humana no cometió pecado. En ese sentido, él nos dio ejemplo a nosotros de que como seres humanos también podemos vencer como él. Cuando tomó la naturaleza humana, venció tomado de la mano de su Padre. De otra forma, Jesús no podría ser ejemplo de nosotros si no hubiera vencido como ser humano. ¿Qué sucede cuando caemos en pecado? Primera Juan 2:1 responde lo siguiente: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Este versículo nos llena de esperanza y nos muestra una salida, ¿cierto?, para nuestra carga de pecado y
y para nuestra carga emocional cuando nosotros cometemos errores u ofendemos a Dios. También nos enseña de que cada vez que nosotros cometemos un error y la carga del pecado y el peso del pecado está sobre nuestro corazón, a tal punto en que a veces nos agobia, nos desanima, a tal punto en que a veces no tenemos ganas de volver a Dios. El texto nos enseña y nos indica que no debemos preocuparnos porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y el texto enseña de que ese es el único Jesús, el único que puede interceder por nosotros. Él es fiel y justo. ¿Qué debemos hacer entonces al descubrir esta maravillosa noticia de que tenemos un sumo sacerdote que trabaja hoy por nosotros? Bueno, Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque él fue sin pecado. Qué maravilloso el saber que el único ser que pisó sobre la tierra y que pudo mantenerse firme, tomado de la mano de Dios, fue nuestro propio Salvador. Esto nos llena de esperanza porque Él nos entiende y comprende la naturaleza nuestra y entiende nuestra aflicción cuando nosotros caemos también. ¿Qué debemos hacer también? Acercarme con confianza al trono de Dios. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Debemos acercarnos confiadamente. A veces uno puede creer, porque la vida tal vez le ha enseñado así, porque el mundo tal vez le ha enseñado así, de que Dios es un Dios tirano, que debo tener cuidado con lo que hago porque si no Dios me va a castigar. Pero en realidad el texto y la palabra de Dios nos enseña de que debemos acercarnos confiadamente a los pies de Jesús, porque está el trono de la gracia para recibirnos con misericordia, y nosotros podemos hallar cierta gracia que nos ayude en los momentos que más necesitamos. Acerquémonos con corazón sincero a Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mis queridos hermanos, no temamos en acercarnos a Dios. Él puede purificar nuestra vida. A través de su sangre, Él puede perdonar nuestros pecados. Lo que a Dios le importa de nuestra vida no es lo que hayamos hecho hasta acá, sino lo que podemos hacer de acá para adelante. El próximo sábado, mis hermanos, hay una hermosa fecha donde nuestros amigos y amigas que han tenido el deseo en su corazón de entregar su vida a Dios a través del bautismo, puedan hacer ese sueño realidad. Estamos en una fecha maravillosa de verano, donde los días son hermosos y podemos programar de aquí a este sábado, ¿cierto?, una hermosa ceremonia para nuestros amigos que han planificado en sus corazones el poder hacer realidad ese sueño. Que el Señor te bendiga, mis hermanos. Nos vemos mañana con un nuevo programa y una nueva noche y un nuevo tema. Que Dios te bendiga. Bueno, hermanos, con este tema del santuario, el lugar santo, el lugar santísimo, mucho que conocer, mucho que aprender con este mensaje y mucha de esta obra imprescindible y necesaria aquí en la tierra. Nos ayuda a comprender muchas cosas. ¿Les gustó? Espero que haya sido así, que les haya gustado. Les invito a poder finalizar este tercer día con una oración a nuestro Señor. Amoroso Padre, te damos las gracias por este lindo mensaje, por esta gran enseñanza que tú nos das, Señor. A lo mejor para muchos será un mensaje nuevo, para otros será un mensaje ya conocido, pero siempre tú en tu palabra nos muestras
algo nuevo que entender, algo necesario para comprender o volver a revivir y entender todo tu propósito. Gracias por tu infinito amor hacia nosotros, Señor, y te pido que te quedes con cada uno de nosotros, aquella persona que está escuchando atentamente en esta noche tu mensaje, para que puedas edificarlo y puedas estar con él y ayudarlo en cada momento de su vida. Señor, quédate con cada uno de nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, extendemos la invitación para mañana. Es el día 4, ¿no es cierto?, de esta semana, que lleva por título Juicio de Oportunidad. Es un tema que no debemos perderlo para conocer mucho más de nuestro Creador y ver lo emocionante y lo satisfactorio que es conocer de su obra, de su palabra. Hermanos, extendemos esta invitación a todos ustedes y también extiendan ustedes este mensaje para que puedan compartirlo con otras personas, ¿no es cierto? Invítenlos a conocer este mensaje, que es muy maravilloso para cada uno de nosotros, que nos edifica. Bueno, está hecha la invitación y lo esperamos mañana a las 21:30 horas a través de nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, para que podamos seguir compartiendo todos nosotros este hermoso mensaje. Bendiciones, buenas noches.